Auspicia este programa Banco Provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición de Chacra TV Noticias. Algunos de los temas que vamos a ir desarrollando en los próximos 30 minutos están resumidos en estos tres títulos. Maíz ya se sembró más del 71% del área estimada para esta campaña en 4.900.000 hectáreas. Se incendiaron más de 260.000 hectáreas en áreas rurales de la provincia de La Pampa. Oficializaron reintegros a las economías regionales. Y como todos los días les contamos ahora qué está ocurriendo en esta jornada en el mercado de Hacienda de Liniers. Al mercado de Liniers ingresaron hoy 7.598 animales, se operó hasta ahora el 94% del total e ingresaron en 192 camiones. En cuanto a los mercados granarios, entrando a revistachacra.com.ar pueden obtener el análisis de cada una de las operatorias. Nosotros le contamos las cotizaciones de la última rueda. Les recordamos que en el caso del mercado de Chicago no hubo operatoria ayer porque en la jornada post festividades del Año Nuevo no hay actividad. En la plaza local sí hubo cotización y en el mercado a término Buenos Aires la soja se ubicó en $263 por tonelada para enero 2017, mostrando una baja de $2 por tonelada. El maíz en el mercado a término de Buenos Aires, posición marzo 2017, Puerto Rosario sin cambios, $148 por tonelada. En el caso del trigo, para la posición marzo 2017, en el mercado a término, puesto en el puerto de Rosario, mostró un incremento de $1 al ubicarse en $163 por tonelada. Mientras continúa la alerta por probables precipitaciones para las próximas horas, según el Servicio Meteorológico Nacional, alerta que se actualizará a partir de las 15:30 en el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe y el centro de la provincia de Córdoba. En el sur de la provincia de Buenos Aires sigue faltando agua. Esto es lo que nos dijo Manuel Domínguez, el vicepresidente de la Rural de Coronel Pringles. En la materia agrícola te quiero decir, no de la parte económica o política, te voy a hablar de lo que nos está pasando con el clima. Tuvimos durante 3 meses aguas abundantes, que se retrasó muchísimo la cosecha, fue entre el barro, todo húmedo. Después se sembró el trigo tarde. Si tengo que catalogar una siembra de 1 a 10, se habrá hecho de 7 puntos. Con mucha suerte se sembró entre el barro y después lamentablemente no llovió más. Cayeron una vez 12 milímetros y otra vez 11 milímetros. Así que estamos lamentablemente con una sequía muy grande. Esta sequía es en Pringles, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Benito Juárez, González Chávez y distritos aledaños, y parte de Coronel Suárez. Así que la cosecha ya estamos por empezar, pero lamentablemente que se sembró con mucha tecnología que no se hacía antes. Este año se hizo con mucha tecnología, se usó mucho fertilizante, no va a ser una buena cosecha, pero es por culpa del tiempo eso. ¿El más afectado el trigo? El más afectado es el trigo. La cebada también, pero no en tal medida porque es un poco más rápida y aguanta un poco más. ¿Qué perspectivas para el año próximo a partir de distintas cuestiones económicas, coyunturales? Bueno, nosotros las perspectivas somos optimistas. Esperemos que este gobierno cambie algunas cosas que está haciendo. Sabemos la situación que ha encontrado, calamitosa, pero tendría que cambiar algunos parámetros para el sector agropecuario para que funcione más porque es el motor del país. Complica la situación de incendios en la provincia de La Pampa que se extendió en las últimas horas. Recordemos que ya desde mediados de diciembre distintos focos venían afectando a la provincia en zonas rurales, en muchos casos, en otros en zonas sencillamente de pasturas sin explotación agrícola o ganadera. La última información al respecto, que procede de Defensa Civil de la provincia de La Pampa, indica que ya se consumió el equivalente a 15 veces la superficie de la capital federal y que también hay focos en Río Negro y en algunas zonas de Buenos Aires. En poco más de un mes, indica el informe,
Los incendios rurales y forestales desatados en La Pampa quemaron más de 300.000 hectáreas, el equivalente 15 veces a la superficie de la capital federal. En las últimas horas hay focos que se extendieron al noreste de Río Negro y al sur de Buenos Aires. Los videos y las fotos que fueron compartiendo en redes sociales muchos productores fueron viralizándose y dando cuenta de la crítica situación. En la provincia de La Pampa, los incendios en verdad comenzaron a surgir en noviembre, cuando se inicia la denominada temporada alta, afectando a 265.000 hectáreas, pero después se extendieron y llegaron a sumar de manera conjunta 48 focos abiertos, la gran mayoría después de mediados de diciembre, cuando en un fin de semana una tormenta eléctrica desparramó literalmente una decena de incendios. Desde entonces el fuego salpica el territorio de este a oeste y de norte a sur. El fin de semana que acaba de finalizar, el de 30 y 31 de diciembre, se iniciaron otros 30 focos, hubo tormentas con lluvias, lo que facilitó que se apagara la mayoría de ellos. Sin embargo, el más importante de los focos todavía está activo y se encuentra en las cercanías de la estancia Don Enrique, sobre la ruta provincial 10, cerca de la colonia La Pastoril. Allí se despachó todo el personal de Defensa Civil y de bomberos voluntarios, quienes lograron controlar la mayor parte de los focos de más magnitud, pero los más pequeños fueron apagados o están siendo apagados en algunos casos por los propios productores rurales que lo tienen controlado. Quien señaló esto es el subdirector de Defensa Civil de La Pampa, Damián Bolac. Otro incendio importante está alrededor de un campo que se llama La Morocha, sobre la ruta 105, conocida como la ruta de la cría. Está cerca de Victorica, un pueblo al oeste de La Pampa, el primero que se fundó en el territorio donde se produjo la última batalla de la conquista del desierto. Los incendios más grandes comenzaron el domingo 18 de diciembre, estuvieron activos durante toda una semana, parecieron haberse extinguido durante la Navidad, pero posteriormente se reavivaron algunos de esos focos. Insistimos, los datos pertenecen a Defensa Civil de la provincia de La Pampa. ¿Qué balance pueden hacer los propios productores acerca de lo ocurrido con la actividad lechera en el año 2016? En este caso agradecemos el material que semanalmente nos hace llegar la gente del Rosgan, que en esta oportunidad pone en pantalla el balance que hace la gente de la cooperativa Lehmann. Cuando hablamos de la cuenca lechera, después de unos meses muy duros de abril y mayo, o sea, fue un año durísimo en grandes términos para toda la lechería. Por un lado la parte económica, donde con caídas del precio de un 30-40% y el aumento de los insumos, ya sea maíz o los insumos para implantarlo, insumos agrícolas y combustible, mano de obra, de un 30 a un 40%, yo creo que es un combo perfecto para que la parte económica del tambo esté mal. Y por otra parte, abril, mayo muy duro con la parte climática, lluvias continuas durante todo abril han hecho que la parte productiva también se desmorone, y eso fue digamos, la tormenta perfecta para el tambo. Pasó mayo, pasó junio, pasó julio con mucha venta de vaca como descarte, tambos que se han cerrado, por supuesto pérdida de toda la pastura, mucha mortandad de terneros, de terneras. Llegamos a la primavera y con la implantación de las pasturas, con los campos ya digamos, reacomodados en cuanto a infraestructura de pasto. El ánimo cambió un poco y hoy podemos decir que aquel productor que pudo pasar esa situación hoy está todos los días un pasito adelante. Un pasito adelante que lo notamos incluso en cada remate de holando que hacemos. Tuvimos hace unos días atrás, a principio de mes, Mercoláctea en Rafaela, que después de unos años de cambio de sistema, que vino a Rosario, ahora volvió a la zona, volvió a Rafaela, se hizo junto al INTA y tuvimos un excelente remate con muy buenos ejemplares en oferta, 650 cabezas, de mucha genética, y notamos ahí que el ánimo está activo del productor tambero, y eso hay que admirarlo, porque después de lo que han pasado, que estén con esta euforia para seguir apostando en la lechería, eso es muy positivo para este sector. Precios muy buenos, conformes todas las partes, un remate muy dinámico,
yo creo que demuestran eso, la necesidad de recuperar aquellos vientres quizás perdidos o por venta o por muerte en los meses anteriores, pensando en que los próximos meses van a ser meses de baja producción por el estrés calórico, por el verano, que es normal así en el tambo, y el precio va a estar un poquito más firme. Así que bueno, con pasto en el campo, con mejoras leves en el precio, que no llegan a ser los precios necesarios para que esta actividad esté digamos, con rentabilidad, pero en fin, precios en crecimiento, pasto en el campo, hacen que la parte económica por lo menos se acomode un poquito y que la parte productiva vuelva a encauzarse. Información breve, en este caso procedente del sector agroindustrial y tiene que ver con la provincia de Córdoba. De acuerdo con datos oficiales, estadísticas que se dieron a conocer en el día de ayer, crecieron los establecimientos ganaderos. El dato dice que desde el área mencionada, estamos hablando de la Secretaría de Ganadería de la provincia de Córdoba, se informó que durante el año 2016 se receptaron 1.214 trámites de marcas y hubo 1.052 registros nuevos. Se realizaron además registros de 177 trámites de señal y 243 nuevas señales. Estos números lo que están marcando es un incremento del 5% en el registro respecto del año anterior, lo que demuestra que se incrementó el número de establecimientos ganaderos en territorio cordobés. Pasamos ahora a otro tema, un tema fundamental por estas horas para los productores de toda la República Argentina. ¿Cómo estará el pronóstico climático? Pero claro, visto desde una doble arista. Por un lado, la producción, el avance de producción agrícola y por el otro lado, el riesgo agropecuario. El informe del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Estamos en el inicio del fin de una campaña de cultivo de fina muy exitosa, con una producción de trigo que va a superar las 15 millones de toneladas, resultado de la decisión de los productores de haber optado por paquetes tecnológicos sustancialmente mejor que el año pasado, que las campañas anteriores, logrando, digamos, un incremento en el rendimiento promedio del país muy importante. Respecto de cebada, el avance de cosecha, hoy estamos al 30%, alrededor del 30%. Para girasol solo quedan algunos lotes por sembrarse en el sur de la provincia de Buenos Aires. En el resto del país está todo sembrado, así que prácticamente está finalizada la campaña, la siembra del cultivo de girasol. En soja veníamos un poco retrasados, las lluvias de esta última semana y los pronósticos también de buenas lluvias para los próximos días hicieron que el avance de siembra se acomodara un poquitito más, pensando en el mismo ritmo que tenía el año pasado, y hoy estamos al 70% de la superficie total que nosotros esperamos va a rondar alrededor de 20 millones de hectáreas. Para el caso del maíz, el Ministerio de Agroindustria hoy está estimando alrededor de 7 millones de hectáreas a sembrar o con intención de siembra. Estamos al 60% de esa siembra, al 60% del avance de siembra. El pronóstico para los próximos 7 días indica que habrían algunas lluvias en la zona que actualmente tiene excesos y en el norte de la región pampeana, más que nada en el fin de semana de Año Nuevo y entre el 1 y el 2 de enero más que nada. En los próximos 15 días se esperan lluvias en el litoral y el noroeste argentino, donde ya actualmente las reservas son entre adecuadas a óptimas, por lo cual si estas lluvias se confirman en los próximos días, podría haber algunos excesos locales más que nada en las regiones del litoral o regiones del noroeste argentino, donde estas lluvias podrían ser localmente fuertes. Oficializaron los reintegros a las exportaciones de las economías regionales, se publicó ya en el boletín oficial. El gobierno dispuso por decreto la vuelta de los reintegros a la exportación para algunos productos agroindustriales y un aumento generalizado para otros. La medida forma parte de una promesa que hizo el presidente Mauricio Macri para fortalecer las economías regionales y tendrá un costo mayor a los 2.600 millones de pesos. Lo que busca es darle más competitividad a los productos con valor agregado y empresarios del sector ya manifestaron su satisfacción respecto a este tema. Vamos a citar algunos de los ejemplos. Por ejemplo, si bien en promedio los reintegros van entre el 0,5 y los 4 puntos porcentuales, hay que puntualizar que en algunos casos el de la harina de trigo pasó del 0% al 3% en bolsa y a granel, al 4% para la harina de trigo fraccionada en envase de 1 kilo.
Antes de la quita de retenciones, la harina tenía un diferencial del 10% y en rigor cuando el trigo tenía una retención del 23%, la harina pagaba una alícuota del 13%. Después del fin de las retenciones, el sector pidió medidas para favorecer también las exportaciones de la harina. Por otro lado, la carne bovina, que estaba en 0%, pasó a un rango de entre el 2,5% y 4%, según la modalidad del envío. En cerdo, algunas posiciones se incrementaron del 2,7% al 4%. En pollo, la alícuota que estaba al 3,4% subió al 4% y otra que estaba al 5% quedó en 4,5%. Para los productos lácteos, el reintegro aumentará de un promedio vigente del 1,2% al 4%. Según el gobierno, la harina de maíz mejora sumando un 0,5% adicional, es decir, sobre el 3,4% pasa al 4,05%. En economías regionales, los reintegros se aumentaron en muchos casos del 0 al 3%. Ejemplos, la miel, el aceite de oliva, la yerba, el té, y en el caso de los productos fraccionados pasa del 4,5% al 5%. La medida se divulgó a partir de su publicación en el boletín oficial, razón por la cual ya está efectiva. Existen insectos que son benévolos, benéficos, y con ellos se puede trabajar en laboratorio para que precisamente sean ellos quienes combatan a los insectos denominados plagas. Respecto de este tema, estuvimos conversando en el INTA Castelar con Mariana Vizcarret. Bueno, nosotros acá en el insectario trabajamos evaluando lo que se llaman enemigos naturales y dentro de los enemigos naturales insectos que son capaces de controlar insectos plaga, o sea, insectos benéficos. Lo que hacemos habitualmente son estudios básicos para conocer el insecto con el que tenemos que trabajar, ver cómo se comporta, digamos, frente al insecto que debe controlar, y después trabajamos en la cría de estos enemigos naturales y también en su evaluación bajo condiciones de campo. Y actualmente, ¿cuál es el número de insectos que desarrollan aquí y que están investigando? Bueno, en este momento trabajamos con controladores de moscas blancas, de trips, de ácaros, que son fitófagos. También trabajamos con algunas especies que atacan especies forestales, como la avispa de la galla. Trabajamos como en dos grandes grupos, o sea, trabajamos en hortícolas y también trabajamos en forestales. Y tenemos una línea para trabajar en control biológico de mosca de la fruta, que en dos especies que son muy importantes para la Argentina desde el punto de vista económico, y con enemigos naturales que atacan estas especies. Trabajamos con enemigos naturales, algunos son predadores, es decir, se alimentan de los insectos que afectan a los cultivos, y otros son parasitoides. Los parasitoides se desarrollan dentro de los insectos que afectan los cultivos y de esa manera controlan sus poblaciones. ¿Y cuál es la importancia en términos productivos de desarrollar estas investigaciones de control de plagas? Bueno, hay que tener en cuenta, digamos, que a nivel mundial, digamos, se tiende cada vez más a usar estrategias que sean amigables con el medio ambiente y que aparte mejoren desde el punto de vista de la calidad de lo que se produce. Cuando las estrategias de control biológico, que se pueden integrar con otras estrategias, permiten bajar, por ejemplo, el uso de agroquímicos, nos permiten tener tomates, por ejemplo, o fruta que tiene una concentración de pesticidas menor, que genera un producto diferencial en el mercado, y a su vez estamos contribuyendo a lo que sería la conservación del medio ambiente. Ya se sembró más del 71% de la superficie que inicialmente se estimó con maíz para la República Argentina. El dato fue proporcionado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Señala que a la fecha se sembró el 71,3% del área estimada para la campaña 2016-2017, que es de 4.900.000 hectáreas. Recordemos que esta superficie es un 27% superior a la del ciclo inmediatamente precedente, que es el 2015-2016. En tanto, el avance intersemanal fue de 8,3 puntos porcentuales, es decir, que en números absolutos se incorporaron cerca de 3,5 millones de hectáreas. En las zonas del NOA y NEA, nuevas precipitaciones continúan reponiendo las reservas hídricas en los perfiles y apuntalan la intención de siembra de este cereal para la campaña. En paralelo, los lotes sembrados a principios de la ventana de siembra se encuentran ya diferenciando hojas. El informe pertenece a la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Hay una tendencia que se ha dado a nivel internacional y que también puede verificarse hoy, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, en pleno corazón porteño, en la zona de Palermo, que es donde son más visibles, los denominados techos verdes, independientemente de la cuestión estética o de la moda.
para qué sirven, cómo se trabaja con ellos, cómo se concreta un techo verde. Estuvimos conversando al respecto con una especialista del INTA. Bueno, el curso de Techos Verdes fue organizado por el Instituto de Floricultura e INTEA. Un poco el objetivo del curso fue evaluar la demanda que hay en esta temática y ver el interés que hay para profundizar los temas de investigación y las cosas que el Instituto de Floricultura está haciendo en el tema desde hace unos 4 años más o menos. Al curso participaron fundamentalmente arquitectos, personas profesionales que están vinculados hoy en día en todo lo que es bioconstrucción, construcciones sustentables, pero también tuvimos la participación de productores, de agrónomos y una muy fuerte participación de muchos funcionarios del gobierno de la ciudad que están en diferentes áreas vinculados a espacios verdes. La primera jornada se desarrolló en INTEA, en donde se abordó más la parte de construcción, impermeabilización, lo que es las investigaciones sobre las líneas LED, cómo afecta el tema de los techos verdes en las certificaciones LED y fue teórico. El segundo día se hizo en el Instituto de Floricultura del INTA Castelar, en donde durante la mañana se desarrollaron los temas de plantas y sustratos, básicamente, y a la tarde lo que se hizo fue un práctico en donde se invitaron a 2 empresas de impermeabilización que están vinculadas a este tema y se trabajó en maquetas, en donde se montaron 2 sistemas de techos verdes sustentables. Que en Argentina todavía somos muy principiantes. Si bien los techos verdes sustentables en muchos países como Europa o Canadá ya hace bastantes años que están implementados, en la Argentina es incipiente. Hay una fuerte demanda, pero todavía no hay una reglamentación o no hay un apoyo por parte legislativo, por parte de normas o por parte de leyes. Tenemos ahora más información. Son breves nacionales. Duhovne propondrá una reforma impositiva integral. El designado ministro de Hacienda afirmó que está estudiando la posibilidad de reducir los impuestos al trabajo, que dijo frenan la creación de empleo y el impuesto a los ingresos brutos, que se cobra en cascada y afecta, señaló, a la actividad productiva. Estamos viendo el IVA y el impuesto al cheque, que son impuestos que también afectan a la actividad productiva, en particular el primero, que tiene un valor muy alto en relación a lo que recauda. La recaudación impositiva creció 90% impulsada por el blanqueo. Así lo señaló el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad, que precisó que por el pago de penalidades dentro del sinceramiento fiscal, el fisco percibió en diciembre 93.000 millones de pesos. La recaudación registró en 2016 ingresos por algo más de 2.07 billones de pesos, monto que representa un crecimiento del 27,7% respecto del año 2015. El patentamiento de 0 kilómetros creció 27% en diciembre. El patentamiento de vehículos 0 kilómetros alcanzó en el último mes de 2016 las 40.147 unidades. Esto significó un crecimiento del 27% respecto del mismo mes de 2015. Este dato contribuyó a cerrar el reciente año con un total de 709.482 vehículos vendidos, es decir, un alza de más del 10%. ¿Cómo finalizó este año en materia de trabajo rural? Y por otra parte, ya ha comenzado el nuevo año. ¿Qué nos decía minutos antes de que terminara el 2016 Ramón Ayala, que fue el responsable de la normalización del Renatre? Bueno, creemos que hemos tenido un año muy productivo, como lo decía el compañero Jerónimo Venegas recién. Se han multiplicado las siembras de trigo, de maíz. Felizmente el tiempo ha acompañado, tenemos los pocos lotes que ya se han trillado de trigo, están dando muy buenos rindes. Entonces creo que vemos un panorama muy favorable para la próxima campaña y lógicamente eso redunda en beneficio de todos los trabajadores también. ¿Y cuál es la situación de la obra social de los trabajadores? Bueno, la obra social felizmente la hemos podido llevar, se ha podido llevar y darle prestaciones a todos los trabajadores, más allá de todas las vicisitudes que hemos pasado estos años. Felizmente ahora estamos nuevamente recomponiendo la situación y bueno, y los beneficios están llegando a todos los trabajadores.
Finalmente, descríbame la situación del Renatre hoy. Bueno, la situación del Renatre, justamente me tocó a mí llevar adelante todo el proceso durante este año, un proceso que finaliza el próximo 31 de diciembre, en la cual ya Renatea va a ser una triste anécdota dentro de la actividad, y a partir del 1 de enero vuelvo a ser nuevamente Renatre. La situación, como decía el compañero, ha sido muy comprometida, pero felizmente hemos llevado adelante la desvinculación de más de 600 trabajadores, como decía Jerónimo, sin ningún conflicto, sin ningún piquete. O sea, hemos tratado de hacer todas las cosas de la mejor manera posible. Y bueno, ya estamos en la etapa final para entregarle a los verdaderos dueños el organismo como corresponde. Recordamos que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta por probables tormentas fuertes para el sudeste, centro, este y norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, Entre Ríos y sur de Santa Fe, además de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y que además hay una alerta meteorológico vigente hasta las 14 en que se actualizará por parte del Servicio Meteorológico Nacional por vientos fuertes con ráfagas para el centro y oeste de la provincia de Río Negro, donde, recordemos, están registrando algunos incendios. Por otra parte, productores agropecuarios que se conectan con nosotros a través de las redes sociales nos puntualizan que en este momento está diluviando, lloviendo a cántaro entre San Nicolás y Rosario, y que también está lloviendo copiosamente en la localidad de Pergamino, en el norte-noroeste de la provincia de Buenos Aires. Pasamos ahora a otro tema, en este caso tiene que ver con el reporte que a diario ponemos en pantalla para los productores ganaderos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Han cambiado las cosas porque objetivamente ha cambiado la comunicación. ¿Por qué? Nosotros veníamos de años de una comunicación muy defensiva del sector, en donde había que comunicar cuerpo a tierra, diciendo nada más las propiedades de la cadena. O sea, la comunicación del IPCBA estaba basado en cuánta gente trabaja en la carne vacuna, cuánto tiempo hace falta, pero estaba muy restringido lo que es la comunicación de producto, que no había prácticamente dentro del país, y estaba muy restringida también la comunicación internacional, porque estaban prácticamente cuotificadas y muy cerradas las exportaciones. Esto cambió porque hoy tenemos tres públicos objetivos del IPCBA. Tenemos el mercado externo, que vuelve a traccionar la carne argentina. Después quedará en un punto y aparte si se está exportando mucho más o no, porque no hay novillo, entonces todavía es una exportación en cuentagotas, pero ya que se puede salir al mundo, es decir, volvimos, esta es nuestra carne, hay una marca Carne Argentina que está instalada en todo el mundo, y dentro del país tenemos dos públicos objetivos, que son, por un lado, el público de adentro, que son los productores, los industriales, la cadena de ganados y carnes, que también necesita saber qué hace el IPCBA, cuáles son las líneas de acción, dónde se invierte el dinero que los productores y los industriales aportan al IPCBA, y tenemos el público en general, ¿no? Que ahora sí, a partir del año próximo, ya se está empezando a trabajar de líneas de acción concretas para explicarle a la gente cortes alternativos, cómo le puede sacar mejor provecho a los cortes, este mito de que si se exporta no va a haber carne acá, explicarle a la gente que, por ejemplo, lo que más consumimos los argentinos, que es el asado, la tapa, el matambre, eso no se exporta, entonces que el mercado externo puede convivir tranquilamente con el interno, bueno, y toda una serie de comunicaciones hacia la opinión pública en general, buscando que sean disruptivas. Vos sabés que la comunicación en este momento atraviesa un periodo también que está cambiando el paradigma de la comunicación y cómo explicarle a la gente, y desde el sector agropecuario, que es un sector que históricamente ha sido o muy reacio a comunicar o ha comunicado muy mal o no ha invertido lo suficiente en comunicación, creo que el instituto puede ser señero en esto, en decir, bueno, ya lo hizo en su momento y después por estos problemas que había entre el sector y el gobierno, medio que se discontinuó esa línea de comunicación, pero digo, comunicación profesional de una cadena productiva que es virtuosa, que es federal, que está en todo el país, con sus bemoles, pero que está generando inclusión social en todo el país. ¿Cómo se le comunica? Hacia adentro de la cadena, hacia la opinión pública y hacia los mercados. Digo, estos son los tres ejes sobre los cuales se va a trabajar. Ahora con la tarjeta Agronación puede financiar la compra de gasoil para la próxima campaña con un 5% de reintegro y hasta 210 días libres. Consulte adhesión en el IPF directo de su localidad o llamando al 0810-666-AGRO. Con Banco Nación, crecer es mucho más fácil.
El campo te pide que rindas, que te estires de sol a sol como tu sombra, que estés en muchos lugares al mismo tiempo, que produzcas, que crees, que hagas, que vengas y vuelvas a ir. Te pide que rindas, a veces como un atleta, a veces como un médico, a veces como un psicólogo. Y cuando termina la jornada, te das cuenta que diste mucho más de lo que pensabas. Por eso necesitas semillas tan rendidoras como vos, con genética de avanzada para que tu campo y vos nunca paren de crecer. Nidera Semillas, hacemos crecer lo mejor de nuestra tierra. Porque el tiempo es una de las variables esenciales para los productores agropecuarios, actualizamos los datos con una alerta meteorológico que emitió el Servicio Meteorológico Nacional, valga la redundancia, a las 11 de la mañana 7 minutos, e indica una alerta por tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo. Tiene 3 horas de vigencia, tras lo cual se actualizará esta información. El tema es por tormentas fuertes, ráfagas, ocasional caída de granizo, afectando parcialmente a los siguientes departamentos. En Santa Fe, a Caseros, Constitución, General López, Rosario y San Lorenzo. En Entre Ríos, a Colón, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuí, Nogoyá, San Salvador, Tala, Victoria y Villaguay. Y en la provincia de Buenos Aires, para Arrecifes, Varadero, Campana, Colón, Pergamino, donde hace instantes puntualizábamos que los productores nos hacían llegar la información de que estaba lloviendo copiosamente en este momento. Ramallo, Rojas, San Nicolás, de donde también nos llegó un mensaje acerca de que está lloviendo fuertemente en este momento, San Pedro y la localidad de Zárate. Alerta meteorológico por lluvias y ocasional caída de granizo. Con este dato llegamos al final de otra edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, muchísimas gracias. Como es habitual, en instantes nos vamos a reencontrar con más información de actualidad. Auspició este programa Banco Provincia.